la palabra que alimenta el alma. La imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas es una de las más claras de toda la escritura. No es un árbol que creció al azar, fue plantado. Alguien lo colocó allí con intención. No depende de lluvias ocasionales, sino de una fuente constante. Así es la vida del que confía en Dios. No vive de momentos aislados de fervor, sino de una relación continua. Da su fruto en su tiempo, no antes ni después. No se apura por producir, no se desespera por resultados inmediatos. El fruto llega cuando debe llegar, porque la vida está bien nutrida. La hoja que no cae habla de permanencia. No significa ausencia de dificultades, sino resistencia. Hay viento, hay estaciones, hay pruebas, pero la vida permanece porque está bien enraizada. Y todo lo que hace prospera, no en el sentido superficial de éxito humano, sino en el sentido de que su vida cumple el propósito para el cual fue plantada. Hay coherencia entre lo que cree, lo que vive y lo que produce. Luego el Salmo presenta el contraste, no con desprecio, sino con verdad. El que no vive arraigado en Dios es comparado con el tamo. El tamo no tiene peso, no tiene raíz, no permanece. Es llevado por el viento, por la circunstancia, por la opinión dominante. Hoy está aquí, mañana en otro lugar. No porque sea castigado, sino porque carece de fundamento. Una vida sin Dios puede parecer libre, pero termina siendo inestable. No resiste el juicio, no porque Dios sea injusto, sino porque la verdad siempre revela lo que no tiene sustancia. El juicio del que habla el Salmo no es solo un evento futuro, es también la prueba del tiempo. Todo lo que no está arraigado termina cayendo. Todo lo que no tiene raíz se dispersa. En cambio, el Señor conoce el camino de los justos. Conocer, en el lenguaje bíblico, no es solo observar, es cuidar, acompañar, guardar. Dios está presente en el andar del justo, aun cuando ese camino sea silencioso y poco visible. Este salmo no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con sentido. No promete ausencia de lucha, pero sí permanencia. No promete reconocimiento humano, pero sí una relación firme con Dios. Es una invitación a vivir plantados, no arrastrados, firmes, no livianos, sostenidos por la palabra, no por la opinión cambiante del mundo. Este salmo comienza hablando de un hombre bienaventurado. No lo presenta como alguien extraordinario ni como una figura inalcanzable. No se menciona su fuerza, su inteligencia ni sus logros visibles. La bienaventuranza no nace de lo que él produce, sino del camino que ha aprendido a no recorrer y del lugar donde ha decidido afirmarse. Aquí la Escritura nos enseña algo que se olvida con facilidad: la vida delante de Dios no se define solo por lo que hacemos, sino también por lo que rechazamos con mansedumbre y firmeza. El Salmo describe un proceso. Primero habla de andar en consejo, luego de estar en camino, y finalmente de sentarse. No es una casualidad. El alejamiento de Dios rara vez comienza con una ruptura brusca, comienza con una voz que se escucha, con una idea que parece razonable, con un consejo que no parece peligroso. Luego ese consejo se convierte en un camino frecuente, en una manera habitual de pensar y actuar. Finalmente, ese camino se transforma en un lugar donde uno se siente cómodo, donde se sienta, donde se establece. El salmista no exagera, describe con precisión cómo el corazón humano se acomoda poco a poco lejos de Dios sin darse cuenta. El hombre bienaventurado no es el que nunca es tentado, sino el que ha aprendido a discernir. No camina según cualquier consejo, no porque desprecia a los demás, sino porque ha entendido que no toda voz conduce a la vida. Hay consejos que nacen del orgullo, de la burla, del desprecio por lo santo. Hay caminos que normalizan el pecado y ridiculizan la obediencia. El justo no se siente atraído por eso, no porque se crea mejor, sino porque ha probado algo distinto. Ha aprendido que el temor del Señor guarda el corazón y que apartarse de él siempre termina debilitando el alma. Pero el centro del salmo no está en la negación, sino en el deleite. El justo no vive a la defensiva, cuidándose constantemente de caer. Vive atraído por algo más fuerte.
Su delicia está en la ley del Señor. La palabra de Dios no es para él una imposición ni una carga, sino una fuente de gozo y de dirección. Cuando uno camina con Dios aprende que la obediencia no es un peso cuando nace del amor. Meditar en la ley del Señor de día y de noche no es repetir palabras sin sentido, sino dejar que la verdad de Dios acompañe cada paso, cada pensamiento, cada decisión. La meditación de la que habla el Salmo no es ruidosa ni ansiosa. Es constante. Es llevar la palabra en el corazón mientras se trabaja, mientras se descansa, mientras se espera. Es permitir que ella ordene los pensamientos cuando llegan las dudas y que ilumine el camino cuando no se ve con claridad. Por eso el justo no depende de emociones pasajeras para mantenerse firme. Su vida está anclada en algo más profundo que el ánimo del momento. Este salmo describe dos maneras de vivir, no para confrontar con dureza, sino para aclarar. Dios no confunde ni mezcla los caminos. Él muestra con claridad lo que conduce a la vida y lo que se desvanece con el tiempo. No hay tonos grises en esta enseñanza, porque el corazón humano necesita dirección firme. No para sentirse presionado, sino para encontrar descanso. Escuchemos ahora la palabra de Dios, tal como fue escrita, sin agregar ni quitar, dejando que sea ella misma la que hable. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Estas palabras son sencillas, pero no superficiales. Cada frase está cargada de una sabiduría que no se aprende de manera rápida. El Salmo comienza llamando bienaventurado al hombre que no sigue ciertos caminos. No porque se sienta superior, sino porque ha aprendido a discernir. El consejo que uno escucha, el camino donde se detiene y el lugar donde se sienta terminan definiendo el rumbo del alma. El salmista no habla de actos aislados, sino de una progresión. Andar, estar, sentarse, son pasos que describen cómo el corazón puede ir acomodándose en lugares que no le dan vida. Pero el centro del salmo no está en lo que se evita, sino en lo que se ama. El justo no vive simplemente rechazando el mal, vive deleitándose en la ley del Señor. La palabra de Dios no aparece aquí como una obligación pesada, sino como una fuente de gozo. Meditar en ella de día y de noche no significa repetirla mecánicamente, sino llevarla consigo, permitir que acompañe el pensamiento, que ordene el corazón y que ilumine el camino incluso cuando no se está leyendo. En los próximos momentos escucharemos palabras antiguas, pronunciadas por hombres que caminaron delante de Dios y aprendieron a confiar en Él en medio de realidades concretas. No las escuches como algo lejano. La palabra de Dios no envejece, porque habla al corazón humano, y el corazón sigue siendo el mismo. Déjala obrar con calma. No la fuerces. No la interrumpas con pensamientos apresurados. A veces Dios obra más en el silencio que en la explicación. Ahora, con el espíritu dispuesto y el corazón atento, nos acercamos a la palabra del Señor, sabiendo que Él conoce el camino de los justos y que su voz sigue guiando a los que confían en Él. Salmo 1. El libro de los Salmos no fue escrito para ser leído como un tratado, sino como un camino espiritual. En él encontramos oraciones, cantos, súplicas y confesiones que nacen de una relación viva con Dios. No es un libro que se recorra de una sola vez ni con apuro, es un libro al que se vuelve. Por eso no sorprende que, al abrirlo, lo primero que encontremos no sea un clamor desesperado ni una alabanza exuberante, sino una enseñanza sencilla y firme sobre el rumbo de la vida. El primer salmo no tiene título ni contexto histórico explícito. No menciona enemigos, ni reyes, ni situaciones concretas. Habla de algo más profundo y más constante, el camino del hombre delante de Dios.
Es como si el Espíritu Santo hubiera querido decirnos que, antes de adentrarnos en todo lo que el corazón humano puede expresar delante del Señor, necesitamos entender desde dónde se camina. Este salmo no se dirige a una circunstancia puntual, sino a la forma de vivir. Por eso ha sido colocado aquí, como fundamento. Cuando uno camina con Dios aprende que la verdadera bendición no siempre se reconoce de inmediato. No siempre se manifiesta en lo visible ni en lo rápido. A veces la bendición es ser guardado de un camino equivocado. A veces es aprender a deleitarse en lo correcto cuando lo fácil invita a otra cosa. El Salmo primero comienza justamente ahí, mostrando que hay una dicha profunda en vivir conforme a la voluntad de Dios, aun cuando ese camino no siempre sea el más celebrado por el mundo. Por eso el libro de los Salmos no comienza hablando de milagros, ni de batallas ganadas, ni de grandes gestas. Comienza hablando de caminos. Comienza mostrando que la bendición no es primero algo que se recibe, sino una forma de vivir delante de Dios. Antes de describir lo que Dios hace, muestra cómo vive aquel que confía en Él. Antes de hablar del fruto, habla de dónde está plantada la vida. Y eso no es casualidad. Es enseñanza. Los dos primeros salmos fueron colocados al inicio como fundamento. No son salmos aislados, sino una entrada, una puerta. El primero mira al interior del hombre, a su andar cotidiano, a las decisiones silenciosas que moldean la vida. El segundo abre la mirada al mundo, a las naciones, a la resistencia del ser humano frente a la autoridad de Dios. Juntos muestran una verdad profunda: el que quiere vivir delante de Dios necesita un corazón firme, y ese corazón se forma en medio de un mundo que muchas veces se opone a su voluntad. Cuando uno camina con Dios aprende que la fe no consiste solo en palabras dichas en voz alta, sino en una dirección sostenida en el tiempo. No se trata de momentos aislados de fervor, sino de permanecer. Los salmos no enseñan una espiritualidad espectacular, sino profunda. No buscan impresionar, buscan afirmar. Por eso se leen despacio. Por eso se escuchan mejor cuando el alma está dispuesta, no cuando está apurada. Este tiempo no es para demostrar conocimiento ni para sacar conclusiones rápidas. Es para dejarnos acompañar por la palabra. Dios no habla para confundir ni para cargar, sino para ordenar. Y muchas veces ese orden comienza en lo simple, en distinguir qué voces seguimos, qué caminos elegimos, dónde nos detenemos y dónde no. El Señor conoce esos procesos internos. Nada de eso le es ajeno. No importa cómo llegues a este momento. Dios no exige una condición previa para hablar. Él se acerca al que está cansado, al que está firme, al que duda y al que espera. La Escritura no se abre solo para los que se sienten fuertes, sino para todos los que desean caminar en verdad. Los salmos fueron escritos para hacer compañía en el camino, no para ser trofeos espirituales. Antes de abrir la Escritura, es bueno aquietar el paso. Cuando uno camina con Dios aprende que no todo se recibe corriendo, y que hay palabras que necesitan ser escuchadas con el corazón en reposo. La palabra de Dios no se impone ni se apura, se ofrece. Por eso este tiempo no comienza con una afirmación fuerte ni con una exhortación dura, sino con una invitación sencilla: detenernos un momento delante del Señor y disponernos a escuchar. Hay caminos que el hombre recorre sin darse cuenta, y hay otros que se eligen con conciencia. La diferencia no siempre está en lo visible, sino en lo interior. Dios ve el andar del corazón antes que los pasos del cuerpo. Por eso, cuando Él habla, no comienza señalando lo externo, sino lo que guía por dentro. A lo largo de la vida uno escucha muchas voces, algunas bien intencionadas, otras confusas, otras directamente equivocadas. No todas vienen con apariencia de maldad, muchas llegan como consejos razonables, como formas aceptadas de vivir, como ideas que el mundo repite una y otra vez. Pero no todo consejo conduce a la vida, y no todo camino aparentemente firme tiene buen final. La Escritura conoce bien el corazón humano, no lo idealiza ni lo condena, lo revela. Y lo hace con paciencia, como un padre que enseña a su hijo a caminar sin empujarlo. Los salmos nacen de esa relación viva entre Dios y el hombre.
No son discursos teóricos ni reflexiones frías. Son palabras pronunciadas en presencia de Dios, palabras que brotan de alguien que ha aprendido a apoyarse en Él en medio de la alegría, del conflicto, del error y de la espera. Así es el camino del justo. No es un camino sin viento ni sin prueba, pero es un camino firme. No porque el hombre sea fuerte en sí mismo, sino porque su vida está plantada donde hay agua viva. El que confía en el Señor no necesita correr detrás de cada voz ni afirmarse en cada opinión cambiante. Su estabilidad no viene del mundo, sino de Dios, que conoce su camino y lo guarda. El justo no vive buscando reconocimiento ni aprobación. Vive delante de Dios. Y en esa vida silenciosa, sostenida por la palabra, encuentra descanso. No todo se entiende de inmediato, no todo se resuelve en un día, pero el corazón aprende a permanecer. Y el que permanece, da fruto. No cuando el mundo lo exige, sino cuando Dios lo dispone. Que este salmo no quede solo como palabras escuchadas, sino como una verdad que acompañe nuestro andar diario. Que nos recuerde dónde están nuestras raíces y de qué fuente estamos bebiendo. Porque allí, en lo profundo, se define el rumbo de toda la vida. Oremos. Señor, delante de ti ponemos nuestro camino. Tú conoces nuestros pasos, aun aquellos que damos en silencio. Afirma nuestra vida en tu verdad. Plántanos junto a tus corrientes, para dar fruto en el tiempo que tú dispongas. Guarda nuestro corazón de caminos que no dan vida y enséñanos a deleitarnos en tu palabra cada día. En ti confiamos. Amén. Sigamos caminando juntos en la palabra de Dios. Para no perder el hilo de esta lectura y de los consejos que nacen de ella, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Y si hay algo por lo que quieras agradecerle a Dios, o algo que necesites poner en sus manos, escribe tu oración en los comentarios. Aquí leemos, acompañamos y oramos juntos, confiando en que el Señor escucha. Gracias por acompañarnos en este tiempo de la palabra. Que Dios te guarde y te sostenga hasta nuestro próximo encuentro, en esta lectura que alimenta el alma, aquí, en el Pan de Ezequiel. Hasta pronto.